Las funciones trigonométricas son muy útiles y por eso es importantísimo que las podamos manejar bien. Y entonces aquí tengo la definición, que son las funciones que relacionan el ángulo de un triángulo con la longitud de sus lados. Y aquí tengo una lista con las dos principales funciones trigonométricas, que son el seno del ángulo y el coseno del ángulo, y estas cuatro aquí, que son sus derivadas. Y aquí, claro, tenemos la definición. Entonces vamos a volver acá. Y lo importante con estas funciones no es memorizárselas, o sea, no es agarrar esa hoja y leerla y memorizarla de un solo, sino que tenerla a mano cuando estamos resolviendo problemas y entonces de tanto consultarla y de tanto usarla, simplemente no la aprendemos. Ahora, acordémonos que con las funciones trigonométricas tenemos, digamos, dos casos generales. Uno es cuando estamos trabajando en un círculo no unitario y otro es cuando estamos trabajando en un círculo unitario. La diferencia es que el círculo unitario tiene un radio eh, igual a 1, mientras que el círculo no unitario es básicamente cualquier otro. Entonces ahora vamos a aplicar estas definiciones para estos dos casos que acabo de decir y vamos a empezar entonces con el círculo no unitario. Y aquí tengo un eje de coordenadas y vamos a hacer un círculo. Bueno, digamos que eso es un círculo. Y entonces vamos a dibujar un triángulo aquí de radio R y vamos a cerrar el triángulo. Vamos a decir que el lado que está en el eje X va a ser X y el lado que está en el eje Y va a ser Y. Y vamos a trabajar con este ángulo. Entonces aquí lo voy a dibujar aquí afuera para que nos quede, qué mal que dibujo, para que nos quede más fácil de trabajar. Y digamos que eso es ese triángulo y tenemos el lado X, Y la hipotenusa R. Entonces vamos a encontrar seno del ángulo y acordémonos que la definición es el lado opuesto entre la hipotenusa. Entonces nuestro lado opuesto aquí sería Y entre la hipotenusa R. Y el coseno del ángulo, la definición es adyacente entre hipotenusa. Y entonces decimos que coseno de ángulo es igual a X entre R. Y eso es todo. Vamos a hacer ahora lo mismo para el círculo unitario, que como ya había dicho, es un círculo con radio 1. Y entonces igual vamos aquí a tener nuestro eje de coordenadas. ¿Qué estoy haciendo? Eso es X, eso es Y. Vamos a hacer nuestro círculo, que bueno, creo que quedó mejor. Y igual vamos a hacer aquí, vamos a dibujar nuestro radio, que en lugar de R vamos a poner 1, porque este es el valor del radio en el círculo unitario. Y dibujamos nuestro triángulo aquí igual, con nuestro ángulo, lado X y lado Y. Y vamos a dibujarlo aquí más grande. Puedo hacer una línea, ni siquiera. Para poder visualizarlo más fácilmente. Y vamos a aplicar entonces las definiciones otra vez y decimos que el seno del ángulo es el lado opuesto que es Y entre la hipotenusa. ¿Pero cuánto es la hipotenusa? 1. Entonces podemos escribir que el seno del ángulo es simplemente Y. Y con coseno nos va a pasar algo muy parecido y nos va a quedar X entre 1, ¿verdad? El lado adyacente sobre la hipotenusa. Y decimos entonces que el coseno del ángulo es igual a X. Y a mí esto me confundía montones cuando yo estaba aprendiendo esto, porque entonces yo no, me quedó esa confusión de entonces, ¿qué es el coseno? ¿Es solo X o es X sobre hipotenusa o qué? Y el problema que yo tenía es que no estaba identificando estos dos casos esenciales. Entonces acordémonos, cuando estamos en el círculo unitario, como la hipotenusa es 1, coseno va a ser X y seno va a ser Y. Si no estamos en el círculo unitario, tenemos que escribir el radio ahí. Y bueno, en realidad yo lo que recomendaría siempre lo que yo recomendaría es siempre escribir el radio, porque cuando trabajamos en estos casos igual va a ser 1 y ahí lo eliminamos. Y de hecho algo que tengo aquí, porque cuando la idea de esto es aprender bien estas funciones, para que cuando las estemos utilizando dentro de no sé cuántos años, poder hacerlo, cuando estemos viendo ya materia más avanzada. Entonces, aquí, este es un truquito, o no sé, que aprendí y es súper útil y es básicamente lo que uso para acordarme de la definición.
de la definición de cada una de estas funciones. Y es SOHCAHTOA. Y entonces esto, la S es de seno, la O es de opuesto y la H es de hipotenusa. Aquí la C es de coseno y la T es de tangente. Vamos a ver. Sí, ok, entonces aquí SOHCAHTOA. Entonces seno es opuesto entre hipotenusa. Coseno es adyacente entre hipotenusa. Y tangente es opuesto entre adyacente. SOHCAHTOA. Esto es básicamente lo que uso siempre que ocupo acordarme de cómo van esas funciones. Y entonces es súper útil. Para así no tener que memorizarnos y no preocuparnos de que se nos olvide, porque siempre tenemos esa herramienta, digamos, para acordarnos. Y ya lo último que quiero ver es los signos que va a tener la función. ¿Y por qué tenemos que fijarnos en los signos? Porque acordémonos que, será aquí otra vez nuestro eje de coordenadas. Acordémonos que estos son 4 cuadrantes. Este es el primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Y podemos estar trabajando con estos triángulos en cualquiera de estos cuadrantes. Puede ser aquí, 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 a donde sea. Y entonces, dependiendo de dónde estemos trabajando, vamos a tener signos diferentes. Y al igual que con SOHCAHTOA, aquí lo que uso para acordarme de qué es positivo a dónde es todos son tan cosis. Y bueno, esto fue alguien simplemente dijo esto cuando yo estaba aprendiendo esta materia y se me quedó pegado y entonces la verdad es que me ha sido súper útil. Entonces aquí también se los pongo. Y entonces básicamente esto lo que significa es que en el primer cuadrante todos van a ser positivos. Seno, coseno y tangente, todos van a ser positivos. En el segundo cuadrante son seno. Solamente seno va a ser positivo. En el tercer cuadrante, o sea, solamente tangente va a ser positivo. Y en el cuarto cuadrante, cosis, coseno. Solamente coseno va a ser positivo. Y obviamente, ya que habíamos visto que, por ejemplo, cosecante es 1 entre seno, secante es 1 entre coseno. Entonces, si coseno es positivo aquí, secante también va a ser positivo, porque esto es 1 entre coseno. Y así, ¿verdad? Pero esto es algo que lo podemos simplemente derivar por lógica, sabiendo que es positivo en cada uno. Entonces, otra vez, todos son tan cosis y SOHCAHTOA. Son básicamente las dos cosas más importantes de aquí.